Vamos a empezar por la parte de la región del glúteo. Que andaba una pinza por acá. La perdí. No sé. Entonces, de la región glútea tenemos el músculo glúteo mayor. Lo retiramos para poder ver siempre del plano superficial de la región glútea el glúteo medio, el pedacito del tensor de la fascia lata, miren la cintilla iliotibial. Luego, profundo a él vamos a ver el glúteo medio, perdón, el glúteo menor sería este. Y del plano profundo, por la parte de adentro, miren allá como de fondo se puede ver el músculo piramidal o piriforme y aquel obturador interno. El piramidal, bueno, saliendo por el agujero ciático mayor, miren. El obturador interno, saliendo por el agujero ciático menor. Vemos el ligamento sacrotuberoso y acá el sacroespinoso. Acá pues vemos los músculos piramidal, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior y el cuadrado femoral. Y acá pues tenemos las arterias y nervios relacionados. Siempre saliendo por el agujero ciático mayor, pero por arriba del músculo piramidal tenemos la arteria y el nervio glúteo superior. Luego por abajo tenemos el nervio y la arteria glútea inferior, ¿verdad? Luego este nervio grueso que aquí pues ya sabemos que es el ciático. Este nervio que va medial al ciático es el nervio cutáneo femoral posterior. Esos vasos, la arteria y el nervio que van allá, miren, hacia el ligamento sacroespinoso, lo que está haciendo es salir por el agujero ciático mayor y entrar por el ciático menor. Esa es la arteria y el nervio pudendo interno. Bueno, de la región glútea es todo lo que tenemos que mencionar. Vamos a completar con lo que se puede ver por dentro de la pelvis. Miramos aquí a la vena y a la arteria ilíaca primitiva, y aquí cómo se dividen sobre la articulación sacroilíaca en ilíaca externa, la que va a ser el ligamento inguinal, y la ilíaca interna o arteria hipogástrica. De la arteria hipogástrica la explicación es bien amplia a ustedes. Por ejemplo, tenemos que, cuando estén en anato 2, van a ver que la arteria hipogástrica tiene un tronco posterior que tiene 3 arterias y un tronco anterior que en el caso de la mujer, por ejemplo, ya tiene 8 arterias. Pero no las vamos a ver todas nosotros, solo vamos a decir que, bueno, del tronco posterior solo nos interesa el ramo terminal, que es la arteria glútea superior, que cabe señalar que la habíamos relacionado también con las raíces nerviosas que tenemos acá: tronco lumbosacro, raíz S1, raíz S2, raíz S3, raíz S4. Entonces, entre tronco lumbosacro y raíz S1 sale la glútea superior, miren ahí. Y ahí da una más del tronco posterior, pero esa no nos interesa aprenderla. Del tronco anterior, la que sí me interesa es la arteria obturatriz, miren. Vamos viendo por aquí el nervio obturador. Y las demás que van por acá, pues tampoco son como tanto de nuestro interés, ni estas de acá. Sí nos me interesa esta que se mete para allá, que es la arteria pudenda interna, ¿verdad? Y la que faltaría acá del tronco anterior precisamente es su ramo terminal, que es la del más grueso calibre, que es la glútea inferior. En teoría tendría que pasar acá, miren, entre raíz S2 y S3, o acá entre S3 y S4, pero aquí no la pusieron, solo la pusieron por fuera. No sé por qué no la quisieron aquí ilustrar. Entonces se puede ver un poco del promontorio y bueno, los elementos de la línea terminal, ¿verdad? Que es lo que detallamos como apertura pélvica superior y bueno, la sínfisis del pubis. Vamos ahora a la parte de muslo. En el muslo, recuerden de que uno de los músculos se forma dentro de la pelvis. Tenemos el psoas mayor por acá, el psoas menor por aquí. De todos los músculos de ahí del compartimento anterior, solamente el psoas mayor va a ser inervado por otro nervio diferente, que son los ramos anteriores de L1 a L3, ¿verdad? Los que inervan al psoas mayor. Luego el ilíaco es el único músculo que va a ser inervado por el nervio femoral, que aquí va, miren, dentro de la pelvis. Y todos los demás elementos del compartimento anterior van a ser inervados por el nervio femoral. Tenemos el sartorio, miren, la contribución del compartimento anterior para la formación de la pata de ganso. Y luego tenemos el cuádriceps, el recto femoral, miren, lo vamos desmontando, el recto lateral, el recto intermedio, el recto medial. Entonces con eso completamos el compartimento anterior y aquí se está formando el tendón del cuádriceps insertándose en el borde superior de la rótulopatela y aquí quedó cortado el ligamento rotuliano o patelar. Aquí del compartimento medial tenemos, bueno, igual no vamos a ver el obturador externo, ese no lo vamos a ver. Vamos a ver el músculo pectíneo, mírenlo ahí. Vamos a ver el músculo grácil o gracilis, o sea, la colaboración del compartimento medial o de los aductores para la formación de la pata de ganso.
Luego tenemos, después del músculo pectíneo, que del compartimento va a ser uno que no va a ser inervado por el femoral, perdón, que no va a ser inervado por el obturador, sino que por el femoral. Luego tenemos los aductores. Miren, aquí puedo desmontar el aductor largo. Por debajo del largo voy a ver el corto, que es el que tiene el imán y tiene el número 21 ahí, miren. Y este sería el magno. Miren, aquí se puede ver el aductor magno. Eso que se ve ahí blanco para allá, que tiene el número 23, es la banda vastoaductora. Y por atrás puedo ver las dos porciones del aductor magno. Lo que va para abajo aquí, hasta acá, hasta el tubérculo del aductor, es la porción isquiotibial, la única parte que va a ser inervada por el nervio tibial. De ahí lo que se mete para allá es la porción aductora, que es así, se respeta, que va a ser inervada por el nervio obturador, igual al resto de músculos que no hemos mencionado. Pues les decía, compartimento medial hay un músculo y medio que no va a ser inervado por el obturador. ¿El músculo completo cuál es? El pectíneo, y la mitad del aductor magno, era solamente la porción isquiotibial que va por el tibial. Del compartimento posterior, aquí pues tenemos los dos músculos, así como los hemos tratado de imaginar, que son dos pilares musculares que van a la par, uno lateral y uno medial. Lateralmente pues tenemos la cabeza larga del bíceps, por debajo de él vamos a ver la cabeza corta del bíceps. ¿Bien? Luego medialmente tenemos el semitendinoso por arriba, que es la colaboración del compartimento posterior para la formación de la pata de ganso, y por debajo el semimembranoso. De los tres músculos, ¿verdad? Solamente la cabeza corta del bíceps es el único que va a ser inervado por el nervio peroneo común. De ahí la cabeza larga, el semitendinoso y el semimembranoso van inervados por el nervio tibial. De nervios, lo que podemos ver acá, si se fijan, aquí no lo colocaron bien el nervio, mejor dicho, ni lo pusieron, el nervio peroneo común. Solo pusieron el nervio ciático como un solo elemento hasta llegar a la fosa. Más o menos por aquí debería de haberse dividido en la rama peronea común y en el nervio tibial. Aquí se puede ver el cambio de nombre, por ejemplo, de los vasos. Recuerden que aquí adelante se llaman femorales, pero cuando pasan por el canal de los aductores o al canal de Hunter pasan a llamarse popliteos. Se puede ver solamente la geniculada superolateral y una de las ramas musculares del nervio como tal, del nervio tibial. Allá sería nervio tibial. Entonces por la parte de atrás estamos completos. Bueno, creo que lo hemos dicho todo de esta parte. Aquí en rodilla se puede ver acá un poco de ligamento, de los ligamentos cruzados. Ahí se puede ver los cóndilos femorales, el medial y el lateral. Y aquí, bueno, la parte de los músculos, perdón, de los ligamentos cruzados lo vamos a ver en esta otra piececita que tenemos acá. Que por ahí precisamente vamos a empezar. Miren aquí. Les decía yo, siempre empecemos viendo de cuál de las áreas intercondilias viene el ligamento cruzado. Miren, de la área intercondilia anterior, cruzado anterior. De la posterior, pues el posterior. Tenemos el menisco, ojo, con la palabra menisco. Recuerden que en como tema de neuro, hay un elemento anatómico, en neuroanatomía, que se llama lenisco, con L. Aquí se pronuncia con M de mamá, menisco medial y menisco lateral. Menisco es una estructura cartilaginosa, ¿de acuerdo? El lenisco, bueno, pues tendrá su definición ahí en la clase de neuroanatomía. Acá, más o menos en este punto, miren, hablando de los vasos, más o menos en este punto, la arteria dejaría de llamarse poplitea. Miren que tampoco me da la división, por ejemplo, para indicar a donde atraviesa la membrana interósea en su punto más alto, para decir, bueno, aquí es la tibial posterior y la peronea, no la da, sino que solo coloca la tibial posterior hasta abajo y el nervio tibial que va rumbo hacia el túnel. De estos músculos del compartimento posterior, que son como los más, no es que son difíciles, sino que como lo que tiene más detalles, porque tiene dos planos, uno superficial y uno profundo. Tenemos a los gastronemios, la cabeza medial y lateral. Luego, si nosotros quitamos la cabeza medial, vamos a ver el tendón, ¿verdad? Ahí del músculo plantar, y ahí se puede ver la fibra del músculo plantar que se origina en la superficie posterior del cóndilo femoral lateral y la parte más baja de la línea supracondilia lateral. Luego, por debajo del ligamento del tendón del plantar, vamos a ver el sóleo, que aquí es fácil de recordarlo porque el músculo se llama igual al accidente óseo en la cara posterior de la tibia, que se llama línea del sóleo. Luego los tres músculos, bueno, se integran para formar el tendón del calcáneo o el tendón de Aquiles, insertándose en la tuberosidad del calcáneo. Entonces, con esto completamos el plano superficial. Del profundo, aquí tenemos el músculo popliteo, ¿sí?, que va a ser parte del piso de la fosa poplitea
El ligamento del músculo popliteo pues va a ser uno de los elementos que le brindan soporte a la articulación de la rodilla porque lateralmente levanta el menisco lateral y se inserta por debajo de él. Luego, medialmente en la articulación de la rodilla vemos cada elemento de la pata de ganso, el sartorio, el gracil y el semitendinoso, que son los que le brindan soporte a la articulación. Lo que quedó por acá del ligamento rotuliano o patelar. Luego nos vamos al túnel del tarso, miren el retináculo flexor. Entonces, el primer músculo que va ahí es el tibial posterior, que es todo este músculo que ven ustedes de fondo acá, miren. Luego el que sigue, sería el flexor largo de los dedos. Luego seguimos con el paquete neurovascular que está integrado por la arteria tibial posterior. Ahí sí tenemos que ser claros y colocar posterior porque tenemos una anterior también. El nervio tibial, ahí solo a secas, y la vena tibial, ¿ok? Y luego el último de la fila es el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo del pie, que es ese hilito que se mira ahí medio blanco acá a nivel del pie, como músculo extrínseco del mismo. Entonces con eso completamos el compartimento posterior. Vamos al lateral, que el lateral es fácil de recordar. Recuerden que los dos músculos van a ser inervados por el nervio peroneo superficial. No les recordé allá de que todos los músculos del compartimento posterior, sin importar el plano, todos van inervados por el nervio tibial, ¿verdad? Eso son puntos a nuestro favor. Ahora el compartimento lateral, vamos a tener acá el peroneo corto. Miren el peroneo corto como se inserta en la base del quinto metatarsiano por la cara lateral, y por atrás tenemos el peroneo largo, ¿ya? Luego del compartimento anterior, todos los músculos van a ser inervados por el nervio peroneo profundo. Son 4 los músculos. Aquí tenemos el primero, que es el tibial anterior. Tenemos el segundo, que sería el extensor largo del dedo gordo del pie. Luego aquí tenemos el tercero, que es el extensor largo de los dedos. Y el cuarto, que sería el tercer peroneo o peroneo anterior. ¿Sí? Aquí podemos desmontar esta pieza porque en la cara anterior de la membrana interósea puedo ver la membrana interósea como tal, puedo ver bajando a la arteria tibial anterior y el nervio peroneo profundo. ¿Okay? Entonces veo en la porción inferior, ¿verdad?, del retináculo extensor. Recuerden que hay una superior que es como que ponga mi dedito acá, del maleolo medial a lateral. Entonces, de esta parte, pues estamos completos. Vamos con pie, que con pie aquí es poco lo que se puede ver. Ese músculo que se ve ahí de fondo es el músculo pedio. De manera directa, miren, que va hacia el dedo gordo del pie. Recuerden que músculos que son dentro del pie llevan ahí como el apellido de corto, ¿verdad? Porque cuando decimos extensor, tenemos que decir si es corto o largo, porque ahí marca la diferencia si el músculo es intrínseco o extrínseco. Entonces, en este caso es extensor corto del dedo gordo del pie, y los demás serían extensor corto de los dedos, ¿verdad? Y que va a ser inervado por el nervio peroneo profundo, que aquí va, miren, al igual que el primer y segundo interóseo dorsal, para que aparte de ser inervados por él, va a recibir una doble inervación por parte del nervio plantar lateral. En la planta del pie, recuerden, primera capa, 3 músculos, segunda 2, tercera 3, segunda 3, 2, 3, 2, para que se acuerden siempre. Primera capa, 3 músculos. Vamos a tener a los ABD, ¿verdad? ABD, para que se acuerden, de los extremos. Entonces, abductor del primer dedo, abductor del quinto dedo, y en medio el flexor corto de los dedos. Y eso blanquito que cortaron ahí, que viene de la tuberosidad del calcáneo, esto pues originalmente sigue por encima, va a dar un fascículo hacia cada uno de los dedos. Esa es la aponeurosis plantar, la estructura donde la piel está adherida, hablando de la planta del pie. Segunda capa, 2 músculos. Bueno, aquí si quitamos esta pieza, se viene como todo, miren, no hace como la diferencia bonita como los otros maniquís. Se puede ver aquí un poquito, esto que viene acá, miren, este pelín que viene saliendo del túnel del tarso, precisamente es el flexor largo de los dedos. Tendríamos que verlo totalmente completo hasta acá para poder ver como el cuadrado plantar, que es parte de los músculos de la capa, está ahí presente, pero sí se pueden ver los lumbricales. Miren, este sería primer lumbrical, segundo lumbrical, tercer lumbrical y un poquito del cuarto lumbrical por ahí, aquí, escondido el cuarto lumbrical. Entonces, de la capa número 2. De la capa número 3, nuevamente, tenemos los músculos de los extremos, que en este caso son los flexores cortos. Este músculo que se ve de fondo acá, recuerden que la línea blanca es el tendón del flexor largo. Entonces, el músculo rojito que se mira por abajo sería el flexor corto del primer dedo, y este pedacito de acá sería el flexor corto del quinto dedo.
Aquí se puede ver un pedacito de la porción oblicua y la porción transversa de la D, aductor del primer dedo. Y de la última capa vamos a tener ahí de fondo solamente los interóseos plantares. Aquí está dando los ramos terminales, por ejemplo la arteria tibial, sus ramos terminales va a ser la arteria plantar lateral y medial. Y el nervio va a ser prácticamente lo mismo, el nervio tibial me va a dar como ramo terminal el nervio plantar medial y el plantar lateral acá. ¿Ya? Entonces con este maniquí estamos completos.